Espero que todos se la pasen muy bien, que su inicio de semana sea pues muy agradable. El mío también comienza bastante funcional, así que una de las actividades del día es pasar a hacer lectura de las columnas, de los artículos que se publicaron recientemente en estos días. Hoy tenemos nuevas publicaciones, así que igual los invito a leer. Bueno, voy a navegar entre el Substack que tenemos aquí de párrafo por letra opiniones. Rompiendo el corazón, pero me rompieron el corazón, pero no lograron romperme el alma. Vamos a leerlo. Ya ustedes dirán qué les parece. La pluma y la herida. Me rompieron el corazón, pero no lograron romperme el alma. Escribo desde donde el corazón todavía duele. Por Sebastián Fuego. Hay dolores que no se ven, pero cambian la forma en que uno camina por la vida. Existen pérdidas que no hacen ruido, pero que dejan un eco que no queda golpeando por dentro. A veces no hace falta que alguien vaya dando un portazo. A ver, déjame. No se abrió completo. Listo. Hay dolores que no se ven, pero cambian la forma en que uno camina por la vida. Existen despedidas que no hacen ruido, pero dejan un eco que se queda golpeando por dentro. A veces no hace falta que alguien se vaya dando un portazo. Basta con que deje de mirarnos igual, con que cambie su manera de hablar, con que su presencia empiece a sentirse como ausencia. ¿A quién no le han roto el corazón alguna vez? Que levante la mano. Aquel que nunca ha sentido ese sabor amargo en el alma de una ruptura, el problema no es que enfrentarse a ese dolor. Todos nos reaccionamos igual. Algunos no logran superarlo porque la melancolía se adueña de su vida, permitiéndoles caer en la tristeza, en el dolor, sin poder salir adelante, con dos caminos posibles: la muerte o nunca más poder volver a ser feliz. ¿Qué opinan de eso? Nos enseñaron a ocultar el dolor, a no llorar, a ser fuertes, sobre todo si eres un buen hombre, a fingir que no pasa nada, a decir, estoy bien. Mientras por dentro mi alma está rota, me estoy cayendo en pedazos, pero la verdad es que hay amores que no solo duelen, también desordenan, confunden, humillan, apagan. Mm, Estoy de acuerdo. Sí, hay cosas que sí te sumergen en los abismos. Porque un corazón roto ya pierde todo sentido. Las ilusiones, se acabaron las ideas ingeniosas, locas, esas que solo vienen cuando estás enamorado. Se suman los planes, las canciones que te recuerdan a ese amor, los domingos juntos, esos mensajes guardados con los sueños que ya habías imaginado, con nombre y apellido. Te rompen la confianza, esa inocencia de creer que todo lo que se promete se cumple. A veces solo es paz por un tiempo, porque el corazón puede ser un órgano débil, pero el alma es fuerte. Es la esencia oculta que a veces ni conocemos. Ahí está un yo desconocido, una fortaleza secreta que nunca usamos, porque la supervivencia es lo más importante, porque aunque al principio no lo podamos entender, un ser humano puede caer, sufrir, levantarse. Un corazón roto puede llorar, puede extrañar, puede sentir todo miedo de volver a amar, pero un alma intacta sabe que no nació para vivir de rodillas ante quien no supo valorar su presencia. Con el tiempo entendemos que no todo lo que nos rompe gana. A veces quien se va creyendo que destruyó algo, en realidad despertó una versión más fuerte de nosotros, porque hay heridas que al principio parecen finales, pero terminan siendo
solo comienzos. Hay pérdidas que nos obligan a reconstruirnos a nosotros mismos. Por Sebastián Fuego. Eh, Aquí dejaron unos comentarios. Comenta Eduardo Arricino, hay que renacer de las cenizas. Eh, si asimismo es lo mejor, es la mejor lección y el aprendizaje, comenta el autor del texto. Es verdad. Mm, Se hace una recomendación de un libro. Autor de la semana, nombre Ailén Galas. Residencia Cuba y Florida. Libros publicados, El hábito de no tenerte. Género, historia real emocional en formato diario. Cómo se describe, íntima, melancólica, evocadora. Su relación con la columna, indómita. Nota. Nada mejor para el tema de hoy que esta autora con su libro basado en sus experiencias y vivencias donde la protagonista vive contrariada por circunstancias de la naturaleza humana y de un amor malsano. Si te gustan los buenos libros con temas polémicos, ahí está. Ahí está esta obra en Amazon y en otras plataformas. Escribo desde el corazón. Vamos a la otra. A ver, por aquí había otra nota. Mm, Cenizas volcánicas. De la sección Yo también descubrí que escribía por Monse Bonduri, desde Argentina. Cenizas volcánicas, donde hubo fuego. A ver. Intento abrir los ojos, pero me resulta imposible. Estoy en ese punto donde no sé si estoy despertando o sigo sumergida en un sueño profundo. Somnolienta, entro en la ducha y el calor del agua que recorre mi cuerpo me relaja y atrae destellos de la noche pasada. No puedo sacarlo de mi mente y su olor sigue presente en mis pensamientos. Hace unos años tomamos la decisión de separarnos y ayer el menor de nuestros hijos finalmente partió rumbo a su nueva vida. Fuimos juntos a despedirlo y nos quedamos hasta ver el avión perderse detrás de las nubes. No había nadie alrededor, solo los dos de pie frente a los grandes vidrios del aeropuerto mirando la pista vacía. Giró su rostro hacia mí y con voz curiosa y preocupada me preguntó cómo me sentía. Mis ojos, inundados, tratando de contener las lágrimas, fueron la respuesta que le di. Tratando de contener las lágrimas, fueron la respuesta que le di. En su mirada noté tristeza. Se acercó despacio y abriendo levemente los brazos me pidió permiso para darme un abrazo, gesto que respondí con un leve asentimiento. Superando nuestro divorcio, Superado nuestro divorcio, hoy teníamos una relación cordial, por el bien de los chicos, dijimos en su momento, y eso se convirtió en una buena costumbre. Me preguntó si tenía planes, si quería podíamos ir a comer algo. Acepté sin dudarlo. El restaurante se encontraba dentro de esas clásicas casas antiguas donde una habitación secunde a otra. La decoración era antigua, como si fuera la casa de la abuela, y el ambiente se sentía como una cena en familia. Atravesamos el patio central mirando dentro de las habitaciones si había mesa disponible. Él iba por delante tomando mi mano y guiándome. Me di cuenta de que nos dirigíamos al primer piso, donde se encontraba la terraza. Al llegar, la vista no podía ser más bonita.
Estaba cubierta por una pergola de madera decorada con decenas de lamparitas que iluminaban débilmente, generando un ambiente de lo más íntimo. Conseguimos una mesa en el centro. La música que acompañaba iba perfecta con el lugar. Nos sentamos uno frente al otro. Comencé a recorrer con la vista el lugar, admirando el encanto, y al girar la cabeza me encontré con su mirada y noté que sus ojos tenían un brillo diferente. Él parecía diferente. Una leve brisa rodeaba el lugar y acariciaba mi piel mientras removía mi pelo suavemente. Me preguntó si me gustaría tomar una copa de vino. Me preguntó si me gustaría tomar una copa de vino, lo que acepté entusiasmado. Necesitaba relajarme después del huracán de sensaciones. Estuvimos casi 2 horas hablando del trabajo, los amigos y de los chicos, de cuánto había crecido y del buen trabajo que hicimos como padres al criarlos libres y responsables. Estábamos orgullosos. No me pasó desapercibido cuando, en 2 ocasiones, acarició mi brazo como si hubiese sido un descuido. Su mirada se clavó en mis ojos sin disimulo al tiempo que me decía lo hermosa que estaba. Toda la sangre de mi cuerpo se instaló en mis orejas, pero también la sentí entre mis piernas. Él estaba muy atractivo, siempre me lo había parecido, pero ahora estaba más maduro. Durante la pandemia había decidido dejarse la barba y eso lo hacía un hombre totalmente diferente, uno con el cual nunca había convivido. La cena estuvo riquísima. El postre me trajo recuerdos de la infancia y el vino invadió mi cuerpo en segundos, haciéndome sentir que flotaba. Todo parecía cotidiano. Ya en la vereda, se ofreció a llevarme a mi casa. Cuando llegamos al auto, se acercó bruscamente haciendo que retrocediera unos pasos para evitar que me alejara. Me rodeó la cintura con sus brazos y sus grandes manos se apoyaron en mi espalda, gesto que me hizo cerrar los ojos. Acercó levemente su cabeza a mi hombro y suspiró suavemente sobre mi cuello. Un escalofrío me recorrió entera y no pude evitar la tentación. Giré mi rostro hacia él y mis labios se pegaron a los suyos. Su lengua dejó en mi boca su sabor a vino, lo que hizo que me sintiera aún más mareada. El beso se prolongó. Había algo que no dejaba separarnos. Finalmente fue él quien se separó de mi boca, dejándome con una sensación de vértigo, sensación que le atribuía al alcohol. Abrí el auto con el mando a distancia, subí por mi lado y él rodeó el vehículo hasta el suyo. Al ponerlo en marcha, se encendió el estéreo y una música sugerente comenzó a sonar y los pensamientos me inundaron. Estaba nerviosa. Sabía lo que iba a suceder. De camino a mi casa, paró en un kiosco y mirándome de reojo, sonriendo me dijo que iba a comprar chocolates. Yo era de las que comía chocolates después del sexo. Hacía un tiempo que no comía chocolate. Llegamos a mi casa y mientras abría la puerta, él recorría mi espalda con sus dedos. Podía escuchar su respiración alterada, algo que debo admitir me gustó, porque estaba tan excitado como yo, aunque ninguno quería admitirlo. Toda esta situación no dejaba de tensarme el estómago, pero en ningún momento dudé. Cuando entramos, él cerró la puerta a su espalda y me afirmó sobre ella. Sus ojos no dejaban de recorrerme y al mismo tiempo decían que no iba a hacer nada que yo no quisiera. Me acerqué con decisión y lo besé profundamente, con suavidad. Mordí suavemente sus labios. Hice un par de pasos atrás y pude ver que quería más. En un arrebato de locura me saqué la blusa y me planté frente a él en sostén. Cerró los ojos, echó la cabeza hacia atrás y respiró profundamente. Me paré frente a él y cuando volvió su mirada hacia mí me di cuenta de que él sabía exactamente cómo desarmarme. Me acerqué más y lo besé con intensidad y después de que mi lengua saboreó sus labios, comenzó a probarme con su boca, hasta que llegó a mis pechos y con una suavidad que me desesperó, mordí lentamente la tela de mi sostén de satín negro. Un gemido se escapó, no sé si mío, de él o de ambos. Las palabras comenzaron a derramarse de su boca,
Todas y cada una de las cosas que me decía hacían que mi cabeza se perdiera un poco más. Nos reíamos mientras le ayudaba a sacarme el pantalón y él desabrochaba el mío. Me susurró algo al oído y esa palabra me hizo caer en cuenta de que ya nos conocíamos, que no había que fingir, solo disfrutar. Todo lo que sucedió esa noche fue liberador, desde su aliento en mi nuca, su transpiración en mi espalda, su lengua y sus palabras me hicieron estallar como nunca antes, hasta que terminé profundamente dormida. Ahora estoy sentada en mi cocina frente a una taza de café negro y la mirada perdida en la cuchara que está sobre la mesa, recordando todo lo que pasó anoche, un río de lava que nos arrastró. Cuando escucho las llaves en la puerta de entrada, vuelvo a la realidad. Las cenizas quedaron flotando en mis pensamientos, cayeron pesadas sobre mi conciencia, porque detrás de la puerta de entrada de mi casa tenía una vida que había elegido vivir con otro. Bueno, pues cuidado con esas sensaciones. Muy bueno, muy bueno. Yo creo que sí pasa mucho, sobre todo con situaciones que se han, pues, llevado ya con cierta intimidad, con cierto reconocimiento hacia otras personas. A veces esos hábitos, esos anhelos, deseos, permanecen. Una narración excelente, le comentan. Qué bien sostenido ese tránsito entre el recuerdo, el deseo y la conciencia. Me ha gustado mucho cómo todo parece avanzar hacia una reconciliación íntima, casi inevitable, hasta que al final recoloca la escena entera en otro lugar. Ahí aparece lo más incómodo. No lo que ocurrió, sino lo que queda después. Me ha encantado tu texto, felicidades. Eso lo escribe Carmen Salagana. Ella escribe ficción psicológica sobre lo que se calla, decisiones que no se perdonan, silencios que gritan más que los hechos. Bueno, luego la vamos a buscar para ver, leer algo de ella. También me gustó Cenizas, Cenizas Volcánicas. Fue un buen momento, un buen encuentro. Tenemos esta otra que es de la sección Soberanía en Letras. Se titula Habitar el territorio de la infancia. Uno solo ama lo que conoce y defiende solo lo que ama. Por Julieta Grafigna. A ver, vamos a leer esta opinión. La conciencia sobre el exterior, la construcción de la identidad y de la propia complejidad y la pertenencia es un proceso paulatino durante la infancia, la adolescencia, la juventud y la vida misma en todas sus etapas. En el juego y en el ejercicio constante de imaginación se ven involucrados los temas, situaciones y elementos con los que el niño convive, experimenta y dialoga. En gran medida esto se ve mencionado en temas de representación en los medios audiovisuales, la importancia de la diversidad de personas y roles, pero de otra forma quizás no tan considerada con los espacios y el territorio. Habitar el territorio es en gran medida una práctica limitada actualmente que se ve condicionada por la mirada social del para qué. Y ahí quiero poner foco en las infancias. La posibilidad de un patio, de recorrer plazas, parques y múltiples espacios hacen que el juego y la imaginación ocupe un lugar, se puedan desarrollar tanto como el niño quiera, que pueda encontrarse con pares, con mascotas, con espacios que contemplen que no solo es un mundo de adultos. Entre los muchos contenidos a los que están expuestos, los libros, la literatura, ayuda en gran medida a la imaginación, al disparar ideas, propias historias, a conocer su propio territorio desde distintas perspectivas y a incentivar curiosidad por lo que los rodea. Aquí les dejo mis recomendaciones. La abejita perezosa, un cuento de inicios de los 90, escrito por Juan Coletti, un
mendocino con gran amor por la literatura infantil. Narra un cuento que tiene lugar en la sierra de Calamuchita, Córdoba, Argentina, con personajes divertidos que enfrentan las aventuras y desafíos de las sierras. Veladuras, de María Teresa Andrueto, gran autora cordobesa reconocida. Este cuento ganó el premio Hans Christian Andersen. Narra una historia de reencuentro con raíces que nos llevan de Córdoba a las quebradas de Jujuy, un intrépido recorrido por caminos argentinos, raíces familiares que sostienen y nos fortalecen. La banda de los coleccionistas, de Lilia Lardone, escritora cordobesa, nos sitúa bajo los pensamientos y la mirada de Javier, un niño que atraviesa distintos hitos en su vida y los procesa en conjunto con a sus amigos, su banda. Transcurre en los lugares predilectos de la banda en Barrio Escobar. Con estas y más lecturas que nacen de autores locales sobre sus propios territorios, espero que puedan encontrarse, quizás, contar su propia historia, sus anécdotas, hacer un nuevo recorrido por su ciudad, sus paisajes, sus personajes, imaginarse con lo propio, curiosear un poco más, preguntar y escuchar otras historias que conviven con las suyas, volver a habitar. Espero que las recomendaciones sean útiles para compartir con los más chicos y encontrar nuevas formas de habitar y redescubrir sus espacios. Sí, un tema muy valioso. Creo que la infancia, como bien lo dice aquí, es necesario siempre cambiar el territorio. No puedes estar en un solo lugar, ya sea en casa, pues como encerrado, o entreteniéndote como que con lo mismo. Tienes que salir. Em, pues la vida actual es como más monótona, pero sí, siempre hay oportunidad, hay lugares cercanos a nuestros domicilios, está la calle, algunos parques que van quedando, entonces siempre es bueno salir, eh, imaginar, y para los que son padres, que tienen hijos chicos, pues dense la oportunidad. A veces es bueno también hacer a un lado las cosas que en apariencia importan, eh, y mejor convivir con ellos. Gracias por las recomendaciones. Y bueno, se quedan estos, que es uno, dos, tres libros de literatura infantil en recomendación para que puedan compartirlo con sus hijos o hacerle una recomendación a personas que conocen que tienen hijos. La verdad apunta con los dedos, por Sara Medina Camacho. Vamos a leerla. De la columna La vida en borrador. La verdad apunta en los La verdad en la punta de los dedos, una radiografía del tacto, las apariencias y la memoria que esconde la piel. Por Sara Medina Camacho. Vivimos en la era de la identidad en escena, un mundo hiperregulado por la estética del postureo. El éxito se mide por la capacidad de diseñar un personaje, el pómulo que desafía a la gravedad, la mirada ensayada frente a la cámara del teléfono y el filtro que unifica nuestras imperfecciones hasta volvernos predecibles. Puede ser, sí, sí, sí. Nos obsesiona camuflar el tiempo y maquillar las crisis en el rostro, como si la autenticidad fuera un riesgo editorial que no nos podemos permitir. Sin embargo, en este empeño por controlar la narrativa de quiénes somos, cometemos un error de principiantes. Nos olvidamos de las manos. Las manos son el único miembro de nuestro cuerpo que no saben mentir. No hay algoritmo que las maquille, la biografía de una palma, ni estrategia de comunicación que disimule la verdad que se esconde en los nudillos. Puedes estirar mucho, pero no la piel de las manos. Pero sí es bueno ponerse cremita, hidratarla. Si levantas la vista de la pantalla y te sientas en una cafetería a observar en silencio,
Te das cuenta de que las manos son el verdadero escáner de la condición humana, un pasaporte de carne y hueso que ninguna operación puede falsificar. Delatan al impostor que habla con voz calmada, discurso asertivo y traje impecable, pero cuyas cutículas mordidas hasta el dolor gritan una ansiedad que la boca intenta camuflar bajo el éxito corporativo. Revelan a la persona cuidadora en la curvatura casi siempre imperceptible de sus dedos, que se mueven siempre como si estuvieran acunando algo frágil, incluso al sostener una simple taza de café. Están las manos laxas de gestos desprendidos que delatan a quienes ya están de salida de una situación y no quieren aferrarse a nada. Las manos rígidas de los que miden la autoridad, cortando el aire con movimientos geométricos, ensayados en algún curso de oratoria barata. Las manos tocan, sí, pero sobre todo nos exponen ante el ojo clínico de quien sabe mirar. Esta desconexión no es casual. Llevamos una década anestesiando el tacto, deslizando las yemas por pantallas de cristal frío, liso e idéntico. Creemos que tocarnos, creemos que tocamos el mundo porque acumulamos interacciones en una red social, pero en realidad solo estamos rozando un reflejo abstracto cuando abstracto. Hemos cambiado la fricción de la vida por la comodidad de la superficie pulida. Y es ahí donde surge la grieta. ¿Cuánta de nuestra propia historia se evapora cuando dejamos de tocar lo rugoso? ¿En qué momento los dedos olvidan el peso real para conformarse con el peso de un píxel? Olvidamos que la piel tiene una memoria de elefante que no entiende de formatos digitales. Hay manos que hoy sostienen un volante con rutina funcionaria, pero que guardan intacto en sus palmas el peso exacto de la cabeza de un hijo recién nacido. Manos que hoy teclean informes automatizados a contrarreloj y que, en un rincón oscuro de su memoria celular, aún recuerdan la temperatura exacta de la espalda de aquel amor que se marchó hace años. Los aromas. Dicen los manuales de autoayuda contemporáneos que madurar es ganar paz mental y aprender a soltar. Quizás sea algo mucho más físico. Madurar es aceptar el mapa caótico que se va dibujando en el dorso de nuestros dedos a los 30, a los 50 o a los 80. Esas líneas que cruzan la piel, los pequeños cortes, la pérdida de firmeza, no son fallos en el sistema, son las costuras de todo lo que hemos sostenido, de lo que hemos dejado caer, y de lo que, a pesar de las cicatrices, nuestras manos se atreven a volver a tocar. Poderoso. Sí, las manos nos revelan en mucho. Y me gustó esta parte de la memoria del peso de la cabeza en las manos. Eh, yo creo que todo nuestro cuerpo tiene esa capacidad de memoria. Em, claro, hay muchas cosas que se fugan, se olvidan, muchas otras permanecen. Eh, esta facilidad de tener de que la piel sea resistente pero al mismo tiempo sea tan frágil y que cuando te sucede algo te queda una cicatriz y la recuerdas. Pues, yo tengo ahorita una aquí, entre el dedo, que es un corte que me hice al golpear una vez una puerta y, y lleva mucho tiempo, no se ha borrado. Esta cicatriz, junto con otras, pues sí, albergan esos recuerdos. Entonces las manos pues también tienen esa facultad. Y aunque en las manos tengas a lo mejor cicatrices o heridas que ya se borraron, eh, al ser situaciones de acto físico,
Y si son valiosas para ti, pues se recuerdan, se acompañan con el recuerdo. Bueno, de momento creo que no tengo cutículas mordidas, así que no paso por temas de ansiedad. O al menos eso pienso, o eso siento. Arturo Barragán Nardicino comenta, el paso del tiempo es inevitable. Queremos estar para seguir llenando de huella nuestros cuerpos. Muy bien, ya dejé mi comentario. Muy bonito, me gustó. Vamos a... Sara siempre tiene buenos, bueno, aportes así también muy reflexivos. Todos, en realidad todos. Elogio a la locura. A ver, voy a leerlo. Este es de mi pluma. De mi columna Vida en la Escritura, por Guillermo Martínez Mercado. Elogio de la locura. Esa noche, durante un tiempo escribiendo, abrí una novela dentro de un cuento corto. Lo más visible entre sus ropas eran los granos enormes, oscuros, casi rojizos, igual a dulces garapiñados que decoraban su piel. Lo podía ver rascándose con rabia esa sucia comezón. Pasaba cada 20 minutos frente a mi trabajo. Se me ocurrió emplearme de nuevo. La fortuna me dio chamba en una frutería. Antier conseguí el empleo, unos pesos extras para cubrir los gastos del accidente. Cada pago que doy se lleva a una necesidad, pagar o sufrir. No remedio la chingadera con negociación, pero la tengo que olvidar. Pagar o cárcel. La opción es simple de elegir, difícil de solucionar. Aquí todos son deshonestos, príncipes vacíos. Por pena, no volveré al pueblo, donde el trabajo de tierra, callos y suciedad en los ojos nunca acaba. Todos los conocidos me verán y pensarán que algo les debo. Desde aquí puedo ver los ojos en sus rostros. Puedo verlos desde aquí, brillando al resplandor de pedirme algo. ¿Qué soy? No tengo nada para dar. Tengo su indiferencia y una natural vergüenza. Quédate aquí, me repito a diario. Que nadie se entere de los muertos que llevo conmigo. El mudo sigue pasando cada 20 minutos, tranquilo, mirón, ojos de chismoso que se adentran en las curvas de cualquier silueta femenina. Va y regresa, regresa y va. Cándido siempre se queja del pobre mudo. Piensa que es un desgraciado y hostil vecino. Algunas veces le doy la razón, dijo Efrén. El mudo quiere tocar a mi mujer. Eso no tiene nada de bondad. No te creo. A mí siempre me saluda con su cara toda redonda y desde lejos. Tal vez le gusta si no te quiere decir. Será porque no sabe tu nombre. Efrén, no seas loco. ¿Cómo lo va a decir si aquí todos sabemos que es mudito? Cándido dice que pasa frente a su trabajo cada 20 minutos. Ya lo tiene fastidiado. Cállate que ahí viene. Se llama Teresa, grita Efrén con tanta fuerza que la garganta se le pega a la campanilla. Lumbreras, 11 de enero de 1989. Registro asentado en el archivo municipal con copia y recorte de un periódico local de aquella época. Los detenidos fueron puestos a disposición de los agentes, después de casi haber muerto en manos de las señoras del pueblo de Lumbreras. El comandante Guillermo Erasmo declaró al semanario que el delito no era de carácter federal y por tanto no era necesario hacer del caso una voluminosa historia con tan ridículos acontecimientos. Efrén N., Teresa N. y Cándido N., agredidos casi hasta la muerte por afectaciones a la vida del único mudo del pueblo. Los muy disimulados se justificaron por sus actos diciendo que lo único que querían era que él dijera si pretendía a Teresa. El mudo se puso nervioso y comenzó a lanzar piedras a los negocios. Las dueñas, molestas, lincharon a los acusantes. Ya, por favor, gritó Efrén, solo queríamos que nos dijera si sentía amor por Teresa. ¿Cómo les va a decir, cabrones? Si está así desde chiquito. ¿Qué no saben que es mudito? Ay, ay,
Ya no nos peguen, por favor, ya no. Los detenidos fueron obligados a pagar los gastos para reparar los daños y cubrir clases de lenguaje a señas para el mudo. A ver si con estos chingadazos aprenden, cabrones. A ver otra vez. Pidan. ¿Qué más quieren que les diga el mudo? Bueno, ahí les dejo ese último texto. Muy buena historia, comenta Eduardo. Y pues listo. Esta fue la lectura de este día. Hay más columnas para leer, para disfrutar aquí en Párrafo por Letra Opiniones. Hoy se publican nuevas. Ya está un poema de Aylen Galas. Está también una columna publicada de Alexander Piñeiro que se titula El molde de la masa. Goebbels y la inercia del rebaño. Así que, pues bueno, los invito a que hagan lectura. Tengan un excelente día. Hasta pronto.